tal? Bienvenidos a la Coordenada Republicana, Bajo el Volcán. Mi nombre es José Mario Salde. Estamos transmitiendo desde Arequipa, la Ciudad Blanca. El día de hoy estamos con Orlando Maceira, escritor, amigo de esta casa. Orlando acaba de publicar un libro, El niño de la arboleda. Eh, es una grata sorpresa siempre tener una publicación de Orlando. Bueno, Orlando es un prolífico escritor y siempre nos sorprende con sus cuentos. Orlando es básicamente un cuentista, ¿sí? Este libro ha sido publicado por la editorial Peso Pluma. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Mario? Un gusto conversar contigo y en este caso para hablar de mi último librito de cuentos, El niño de la arboleda, como tú ya mencionaste. Gracias, Orlando, por estos minutos. Orlando, de repente podemos empezar brevemente. ¿Por qué el título? Sabemos que la Arboleda es una urbanización en Arequipa. ¿Qué sucedió en la Arboleda? Que Eh, marcó al Orlando Maceira escritor. sí, bueno, como la mayoría de arequipeños debe saber, debajo del Puente de Fierro queda la urbanización La Arboleda, donde yo he vivido, estos no lo saben, pero por eso lo cuento, los 23 primeros años de mi vida. Es decir, cuando yo había acabado la universidad me he tenido que mudar de la Arboleda. Ahí se han formado pues mis primeros sueños, anhelos. Ahí jugaba la pelota en el parque Paul Harris, o Paul Harris, como quieran decirle. Ahí he volado las cometas, ahí jugaba la guerra con los hijos de los militares y he crecido entre hijos de militares porque mi padre era de la Fuerza Aérea del Perú y hasta que pasó a retiro he vivido allí, ¿no? Entonces ahí me han marcado las experiencias buenas, malas, gratas, muy gratas, etcétera, que están plasmadas en el libro siempre a través, pues, ¿no? De la ficción, ¿no? O como algunos lo llaman, siempre con un poquito de retintín de la autoficción, si es que cabe el término. Bien, y hay algunos cuentos que son, no sé si el término cabe en este sentido, pero bastante alejados del Orlando Maceira, de la producción anterior, ¿no? O sea, yo siento que ya hay un cambio en cuanto al tema y al abordaje que haces de tu producción narrativa a partir del libro que sacaste durante la cuarentena, ¿no? Veo de que hay un humor negro, ¿no? También se encuentran algunos posicionamientos políticos, ¿no? Que no los dabas, ¿no? Entiendo que la política para ti debe ser un mal necesario, pero no necesariamente no es algo que te produzca un gran interés. O sea, asumo que es por tu condición de ciudadano, ¿no? Y de alguna manera referente dentro del mundo literario, ¿no? Tener que sustentar una postura frente a lo que está ocurriendo. No sé si podrías darnos algunos detalles, Orlando. ¿Qué ha pasado en estos últimos años, ¿no? Ha salido el Orlando pícaro, ¿no? Y también politizado. No muy politizado, pero con posicionamientos políticos, ¿no? Sí, como tú lo has dicho muy bien, Inmunidad de Rebaño, mi libro de historias de la pandemia, ya tiene una mirada, digamos, con una crítica social, si cabe el término. No soy pues muy politizado como tú mencionas, pero ya hay una crítica a nuestros gobernantes, a la situación que vivimos, una mirada, digamos, menos intimista, siempre dentro de lo que parece autobiográfico en algunos casos, porque el personaje se suele llamar como yo, pero una crítica a la época que hemos vivido y la dictadura, por ejemplo, en este último libro, a la corrupción, en la medida de lo que a mí me ha marcado, pues, mi experiencia, ¿no? Siempre con los inevitables cambios, trastocamientos, modificaciones que uno hace de la experiencia, ¿no? Transformándola en ficción, ¿no? Porque eso siempre es bueno recordarlo. La ficción es experiencia transformada, no es mi vida, no son mis memorias. Uh-huh. Bueno, hay algunos cuentos que me han parecido bastante interesantes. Hay algunos que no puedo dejar de relacionarlos con tu biografía personal, ¿no? Por ejemplo, Fin de un ciclo, donde bueno, el personaje tiene una entrevista con su jefe, por así decirlo, el decano de la facultad, ¿no? Y
y el decano comienza a interrogar con respecto a su vida, ¿no? Y él, el personaje intenta aclararle de que eso no afecta de ninguna manera su desempeño como docente, ¿no? Entonces, no sé, ¿eso te ha pasado? ¿Te ha ocurrido que alguien se ha puesto a cuestionarte? Al parecer, pues acá no hay, al menos en Arequipa todavía, una separación entre lo público y lo privado, ¿no? Yo creo que uno, en tanto se desempeña correctamente en su oficio, no se le tiene que cuestionar pues, las cosas que hace dentro de su casa, ¿no? Dentro de sus cuatro paredes, ¿no? Eh, no sé qué piensas al respecto, ¿no? Yo ahí de alguna manera me sentí de alguna manera identificado, porque también soy docente, diciendo que a veces esto ocurre, ¿no? Sí, mira, José Mario, cuando uno escribe, no solamente plasma sus vivencias, sino se presta a las de los demás. Y yo he visto en muchas instituciones que había profesores que eran sacados por razones que no tenían que ver con su labor académica, ¿no? Si soy claro, ¿no? Sino como lo que tú dices con su vida privada. Entonces yo, que también interactúo y que conozco a profesores, algunos que perdían el empleo, como te dije, me voy prestando experiencias y obviamente que cuando las plasmo a través de la ficción, creo un yo hipotético que parece que es Orlando, pero no es Orlando. Entonces, tendría que aclarar uno por uno mis cuentos, ¿no? Pero lo que sí te voy a, pero lo que sí te voy a contar es que la versión primigenia de este cuento Fin de un ciclo apareció en el semanario de Hildebrand en sus 13, y cuando apareció muchos creían pues que en efecto me había pasado a mí. Y los profesores más cucufatos de la ciudad, ya te imaginarás de qué universidad me refiero, me agregaron al Facebook angustiados pensando que, ¿no? Que era cierto, ¿no? Qué escándalo, ¿no? De repente ellos sintiéndose fielmente retratados por mí, no sé si me entiendes, ¿no? Entonces, Ibas a revelar secretos de la casa. de la casa, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. El infidente Maceira, garganta El incidente, profunda. Y, y ahí, y ahí me di cuenta, ¿no? Más allá de la doble moral, ¿no? Toda la hipocresía que hay. Pero no solamente en el sector en el que nos desenvolvemos los dos, ¿no? Como profesores en la universidad, sino en todos los ámbitos. La hipocresía, el doble rasero y también eso que tú dices, no separar el ámbito del trabajo con el ámbito personal, ¿no? Que son cosas totalmente distintas. ¿Y tú crees que esto Entonces, se agudiza en Arequipa, concretamente? es que la ciudad es muy conservadora, pues. Es insoportablemente conservadora. ¿Conservadora o Entonces, hipócrita? las dos cosas, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Ponernos a pensar en lo privado, en lo íntimo, para calificar a alguien en su desempeño laboral. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero a través de esta ficción tú te das cuenta cómo la gente es, ¿no? Y cómo reaccionan ciertas personas. Que como tú bien dices, uy, ha venido acá a contar nuestras experiencias, este incidente, este personaje que quiere mancillar nuestros honores, etcétera, ¿no? Sí. Hay otros cuentos en los que tú, y también quería preguntarte, no sé si has tenido problemas de salud, o en casa, o amigos, cosa que sería algo normal por lo que estamos viviendo, ¿no? Por la pandemia. Pero hay muchos temas hay muchos cuentos en los que tocas el tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, en El hombre fragmentario, bueno, entre otros, ¿no? Quería saber también por qué la presencia del tema médico, sobre todo el rol del médico, ¿no? Creo que podrías dedicarle tranquilamente un libro de cuentos a los médicos, ¿no? Espero que no caigas en un hospital de emergencia, Orlando, y alguien haya leído tus libros, ¿eh? Mira, Que no te toque ¿cómo se llama el personaje? Venancio, el, el médico. Becuronio, el doctor Becuronio. Exactamente. Mira, a ver, para hablarte del doctor Becuronio, esto es dolorosísimo decirlo y ya no hay, esto ya no lo puedo tomar con humor, ¿no? Y esto ya no es ficción, también. Esto lamentablemente no es ficción, es Es una casi una experiencia, crónica. Es casi una crónica. es casi una crónica, o sea, hay modificaciones sutiles, ¿no? Pero es casi una crónica. Yo hago pequeñas variaciones, pero en este caso, en específico, del doctor Becuronio, y estamos hablando de antes de la pandemia, ojo, antes de la pandemia, de ese sujeto que sigue trabajando y seguramente sigue matando gente, y así.
y impunemente. Nadie lo cuestiona, más bien lo elogian allí porque ayuda a tener las camas vacías. Eso es terrible. Entonces, yo quisiera decir, no, es mi imaginación, no. Lamentablemente en este caso es 99% de lo que he plasmado en la historia y 1% de alguna modificación sutil que he hecho. Yo no lo llamaría crónica, pero cualquiera podría creer que es una crónica. Entonces, la enfermedad es un tema que me asedia mucho porque soy una persona que es muy ansiosa, ¿no? Entonces, creo que en eso también nos parecemos un poco. Sí, Y yo también, yo también soy ansioso. y, En y, efecto. y yo también muchas veces necesito ir donde el psicoanalista, ¿no? Para Yo también. trabajar Yo también. mi- mis angustias, mis depresiones, que también para muchos es tabú abordarlos, ¿no? Para mí, como sabes, no, de ninguna manera, para mí no hay tema tabú. Y entonces, yo interactúo mucho con médicos y conozco gente muy buena, excelentes profesionales, como en todo ámbito, ¿ah? En el derecho, en la administración, en la ingeniería. Pero yo creo que en el tema de la salud, no puedes ser una mala persona porque ¿cómo vas a curar a alguien siendo una mala persona? Esos sujetos que son totalmente insensibles, ¿no? Y alguna vez al personaje le ocurre que llega a emergencia al hospital y los que te tienen que atender están durmiendo y te tienen de mala gana, están bostezando. A mí me hace recordar a este cuento, o sea, yo sé que hay una gran distancia, ¿no? Pero lo que pasaba en los campos de concentración, ¿no? Donde había, como decía Hannah Arendt, pues una banalización del mal, ¿no? Es decir, De el acuerdo. mismo sistema acepta esto, ¿no? Que una persona, cuando, no sé si es un médico o un técnico, cuando ve que una persona está moribunda, para efectos, digamos, de cuestiones logísticas, de habilitar la cama, sencillamente lo mata o lo deja morir. Es así. Entonces, eso implica una banalización del mal, porque la gente sabe eso y lo acepta, ¿no? Y eso es horroroso, ¿no? Realmente. Sí, mira, como lo menciono en mi historia, no es técnico, es un profesional, es un médico, o sea, no es un personaje, No, digamos. no vamos a dar nombres porque si no nos vamos a ganar una querella, así que... No. Te digo que yo siempre hago cambios y lo transformo en ficción, pero como te digo, es prácticamente un calco de la realidad. Te digo que el personaje da para una serie en Netflix. El Sí, personaje sigue claro, trabajando sí, y, claro. y, y seguramente sigue matando. Mira, es tan extravagante este tipo, esto no lo he contado, de repente lo contaré más adelante. Cuentan que, por ejemplo, cuando tiene que jugar sus pichanguitas con los otros médicos, hay un campeonato, por ejemplo, ¿no? Entre los médicos, no sé. ¿Sabes qué hace? Porque tiene un problema también en la rodilla, tiene un problema de repente de meniscos, algo así que le duele. Entonces, él mismo también se inyecta, pero droga para no sentir el dolor de la rodilla. Es decir, se inyecta drogas fuertes y comentan, ¿no? Que a veces se cae o le hacen una falta y como está totalmente drogado, no siente el dolor. ¡Pum! Lo tiran contra el suelo, se levanta y sigue corriendo, ¿no? Entonces, utiliza toda su experiencia, entre comillas, para jugar a la pelota inclusive, para, Oye, para, pero para meterse. esta persona no debería estar trabajando en un centro médico, ¿no? O sea, Ah, por supuesto. claramente esta persona es un paciente psiquiátrico, ¿no? Claramente. Por supuesto, pero si ni siquiera en los hospitales es un control de la salud mental de sus profesionales, Es imagínate en otros una, ámbitos. es una gran deuda que tiene la sociedad con respecto a las personas que tenemos ansiedad o personas que sufren de depresión, ¿no? Que es algo, o sea, algo normal en el sentido de que uno en la vida a veces tiene problemas y experimenta ese tipo de cosas. El Sí, tema no pero es tú lo que, el sabes tema muy no bien, es, José Mario, tú lo sabes sí. muy bien que incluso en la prensa y en los medios de comunicación hay falta de criterio y de tino para Bueno, abordar estos temas. bueno, tú muy bien Y, te y- acuerdas que a mí me retrataron como un loco, ¿no? exactamente. Buscándome el personal del centro de salud mental, ¿no? Porque el profesor estaba loco, ¿no? Pero yo conversé con Marquinhos, no sé si llegaste a ver el video, y yo le dije, oye, pero ¿cuál es la finalidad, no? Porque esto no es humor, o sea, o de repente, pues, no he tenido la experiencia de tener algún familiar con algún problema, ¿no? Bueno, yo sufro ansiedad, y yo sé qué es tener una crisis de ansiedad, es algo muy jodido, ¿no? Que no se lo Siente decías a nadie, ¿verdad? siente que te estás muriendo, ¿no? Y por Eh, eso te digo que no se lo decías a nadie, ni siquiera al no, peor no, enemigo. no, Es una no, no, cosa no, terrible. no. Y ahí tiene que haber un trabajo también de contención de la familia. Yo agradezco mucho a mi esposa, a mis padres que me han ayudado y uno trata de vivir con sus síntomas, ¿no?
pero el detalle está en que hay mucha insensibilidad. Yo creo que también debe ser porque las enfermedades o los trastornos mentales no se ven, ¿no? No es como una herida abierta, ¿no? Pero, pero vamos a hacer un poco cursis, ¿no? Es una herida abierta en el alma, ¿no? O sea, es algo que no lo ves, pero está ahí, latente, ¿no? Y además, al menos en los casos, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ansiedad, la experiencia de sentir que tu cabeza se disocia de tu cuerpo, ¿no? O sea, tu cabeza comienza a ordenar cosas que tu cuerpo, y tú no puedes controlarlas dentro de tu cuerpo, ¿no? Es como estar en una cárcel, es realmente horrible, ¿no? Entonces, Es un desbarajuste, es un desencuentro entre lo que pide la mente y lo que pide el cuerpo, que así están es, totalmente, en estados totalmente, ¿no? así Como es. que no hay sintonía, hay un desencuentro, entonces es terrible. Yo lo he Bien. vivido y también comprenderás, José Mario, que para mí también la escritura es una forma, pues, de tener mi cable a tierra, ¿no? A Yo través de experiencias que tuve, pueden ser. sí, yo tuve que atreverme a sacar un librito de cuentos, ¿no? Del que tú tuviste la gran la amabilidad de hacerme un pequeño comentario que va en Excesos el de luz. libro, ¿sí? Y lo hice en ese contexto. Necesitaba expresarme y no sé a ti, pero a mí me dijo el psicoanalista que necesitaba, que la ficción era para mí una terapia, ¿no? Que tal vez yo miraba las cosas de una forma, digamos, muy realista, ¿no? Pero una realidad muy cruda, ¿no? Y tenía que desarrollar ese aspecto que es la ficción, ¿no? Claro, él me lo dijo con otros términos, ¿no? Más sofisticados, ¿no? Yo te estoy diciendo lo que entendí, ¿no? Digamos, Y más de hecho, técnicos, más técnicos. sí, y de hecho el libro me ayudó muchísimo, ¿no? Es un libro, digamos, yo no soy cuentista de trayectoria como tú, pero a mí, al menos desde un aspecto, digamos, de la sanación, me ayudó mucho. Yo creo que gran parte de la sanación que he tenido se la debo al libro de cuentos. Y seguramente si vuelvo a tener el problema de ansiedad, ¿no? Tendré que escribir otro cuento, ¿no? Otro libro de cuentos. Así que agárrense, ¿no? Agárrense para que nuevamente no haya, no esté en problemas de salud, ¿no? Cuando estoy en problemas de salud es que me pongo a escribir, ¿no? Qué cosa para loca, ¿no? Yo creo que también eso le ha pasado a muchos escritores, ¿no? Sin duda, sin duda. No creo que sea algo raro, yo creo que es más común de lo que la gente cree. Es que hay una insatisfacción, creo, con natural al escritor, ¿no? Hay una falencia, ¿no? Y creo, por lo que conversábamos el otro día con respecto a Vargas Llosa, ¿no? Que uno no puede ser una persona dogmática y al mismo tiempo ejercer de novelista. Porque en el novelista siempre hay una dimensión de escepticismo y de una insatisfacción permanente, ¿no? De una búsqueda que uno no sabe qué es, pero que está permanentemente ahí, ¿no? Eh, yo creo eso, yo creo que es, porque lo otro sería pues hacer una apologeta, ¿no? Sería, digamos, hacer de la novela, ¿no? Un arma política de transmisión de ideología o de ideas, ¿no? Y yo creo que la novela, ¿no? Tiene un fin en sí mismo, ¿no? No es un medio, ¿no? Bueno, ahí seguramente vamos a entrar a la gran discusión en la Sí, que están muchos escritores y también teóricos de la literatura, ¿no? yo soy un convencido, José Mario, de que uno escribe porque tiene vacíos existenciales, tiene insatisfacciones muy claras, que a veces las reconoce claramente o le cuesta reconocerlas. Es como tú dices, ¿no? Estos vacíos no se ven, no son como una herida abierta, no te rompes la cabeza y se ve la herida, no, es algo que está ahí adentro, ¿no? Muy palpitante, muy escondido, muy soterrado, pero que tú cuando escribes sale aparece y te envuelve, ¿no? Entonces, has puesto el caso de Vargas Llosa, pues cuando él era de veras insatisfecho y estaba enemistado con el mundo, escribía pues obras memorables, pero ahora que se ha vuelto un personaje que utiliza la ficción inclusive para contrabandear su pensamiento ideológico de una manera Que tiene las respuestas a todo, ¿no? que ya vendría a ser el gurú, el tótem, el sujeto que es ya incontestable, que ya nadie lo puede poner en entredicho, ¿no? Entonces ya con eso se empobrece mucho, ¿no? Pero él lo criticó mucho en muchos escritores, lo criticó en Neruda, lo criticó en el propio Cortázar, ¿no? Criticó a muchos autores que dijo que por envolverse por la ideología se volvían panfletarios. Él ha terminado así, ¿no? Entonces,
eso también te recuerda mucho, y hay que tener cuidado y tocar madera, acá toco un poquito de madera, cuidado con escupir al cielo porque te cae en la cara, ¿no? Entonces, eso de alguna manera le ha pasado a Vargas Llosa, ¿no? Lo cual es lamentable. Lo que siempre recuerdo, y creo que en eso estamos de acuerdo, es que no le quitan ni un ápice al talento que tiene literario con su novelística, ¿no? Una cosa es el que opina, el que se quiere dar del paladín del neoliberalismo, Pero ojo, que acá también lo mencionas, ¿no? O sea, quien sabe tu trayectoria puede, sí, sí, entre sí. líneas, hay una parte en uno de los cuentos donde tú mencionas a un escritor viejo que está enamorado, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Orlando. Ya nos gana el tiempo. ¿Podemos Sí. tener una segunda parte de la entrevista? ¿Te parece bien si cortamos ahora y tenemos Por una supuesto, segunda José parte? Mario. Sí, Ya. pero para cerrar esto, no era necesario poner su nombre porque No, cualquiera, no. no solamente arequipeño que me conozca, cualquiera se da cuenta claramente de que estamos hablando de Vargas Llosa, sin duda alguna, ¿no? Entonces, ni siquiera llega a ser un dato escondido como llama Vargas Llosa, ¿no? No, ahí está clarísimo que es él, ¿no? Y que el personaje, que se parece mucho a mí, lo dice con bastante pena, ¿no? Con bastante desaliento, ¿no? No es algo que... Porque yo veo que... Decepción. Sí, sí, Decepción. porque yo veo a alguna gente, y ahí sin late la envidia, que se ensalza, celebra este derrumbe, digamos, de Vargas Llosa, ¿no? Que lo celebra como diciendo, eres una basura cuando hablas de política, y quiere también convertir en basura su obra literaria. No podemos permitir eso, al menos yo no lo permitiría, ¿no? Entonces, yo creo que él... Pero que claramente ha bajado el nivel, ¿no? O sea, eso también es innegable, ¿no? Ah, bueno, en comparación a la primera parte de su obra, sin duda Claro. alguna, ¿no? Pero no Justamente podemos... hablábamos el otro día de cuál era la última gran obra de Vargas Llosa, y ahí discrepábamos, ¿no? Yo creo que el Sueño del Celta todavía es una obra notable, ¿no? Eh, Hay algunos aspectos de esta novela de Arbenz, este, Tiempos Recios, ¿no? Donde recuerda al mejor Vargas Llosa, pero son chispazos, ¿no? No hay, digamos, ahí una continuidad. Orlando, continuamos la entrevista, ¿te parece bien? Cortamos No, y pero continuamos en una segunda etapa, ¿sí? para mí va a ser un gusto, José Mario, ya lo sabes, siempre nos quedamos.